Buenos días, aprendices. Hoy vamos a analizar el movimiento de una onda armónica transversal en un cierto medio. Digamos que nos están dando la ecuación que describe este movimiento. Es una ecuación con dos variables, x medida en metros y t en segundos, tiempo, y representa una función de tipo senoidal, una función periódica con este argumento para el seno y con ese coeficiente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que nos está representando esto? Supongamos un medio en el que hay una serie de átomos que lo forman y uno de ellos recibe una perturbación y comienza a moverse siguiendo un movimiento armónico como el que nosotros hemos estudiado, un más. ¿De acuerdo? Con una cierta amplitud, digamos así, verticalmente. Esta partícula se mueve en ese sentido y transmite esa perturbación, la va a transmitir a los átomos que tiene contiguos. Se lo transmite al siguiente, el siguiente comienza a moverse según esta misma perturbación, pero lo hace, puesto que está separado una distancia x de él, pues lo hace, digamos, con un cierto desfase. Entonces, esta perturbación lo que va a hacer es transmitirse a lo largo de todos los átomos de ese medio, generando un movimiento ondulatorio. Cada una de las partículas del medio va a vibrar según un movimiento armónico y esa perturbación de cada uno de los átomos vibrando se transmite como una onda a todo el medio. Nosotros suponemos que la onda no se amortigua, que se mantiene indefinidamente y esto es lo que vamos a estudiar. Entonces, puesto que nuestro movimiento es un movimiento armónico, como el que hemos visto, vibratorio armónico, entonces pues tenemos una serie de constantes de ese movimiento que ya hemos estudiado, como es la amplitud, si recordáis, es el máximo de desplazamiento que sufre cada una de las partículas con respecto a su posición de equilibrio. Supongamos que esta es la posición de equilibrio, pues el máximo desplazamiento que sufre la partícula sería la amplitud. Otra de las constantes que tenemos en ese movimiento es la pulsación. La pulsación se mide en radianes partido segundo. Le llamamos pulsación y es la frecuencia angular. Otra de las constantes que tenemos es el periodo, que es el tiempo que tarda cada partícula en realizar una elongación completa, es decir, desplazarse 4 amplitudes completas y volver a la posición de equilibrio. Eso es el tiempo que tarda en hacer eso. Si partimos de aquí, desplazarse hasta aquí, volver aquí, bajar hasta aquí y volver, eso sería una elongación completa. Y eso es el tiempo que tarda, es el periodo. Esta es la pulsación, ese es el periodo. Luego tenemos la frecuencia. La frecuencia es la inversa del periodo. Se mide en hercios o segundos a la menos 1 y es el número de elongaciones por la unidad de tiempo que realiza esa partícula. Si se mueve, por ejemplo, desde aquí una elongación y 2 y ha pasado un segundo, pues la frecuencia sería 2. Ha hecho 2 movimientos completos de esos por segundo. Otra de las constantes que tenemos en el movimiento, bueno, estamos describiendo, digamos, el movimiento, el más de cada una de las partículas, pero realmente lo que nosotros estamos viendo aquí sería el movimiento ondulatorio de esa onda que se va a transmitir. Pues igualmente la onda tiene esa amplitud, que es la misma A del movimiento vibratorio de cada una de las partículas. El periodo, digamos, si estamos aquí, el periodo, es decir, el tiempo que tarda en completar una elongación completa cada una de las partículas sería lo mismo que el periodo de la onda, y el periodo de la onda es
el tiempo que tarda en llegar al mismo punto, a otro punto, digamos, desplazado, pero que está en el mismo estado de vibración, que sería este. Pues el tiempo que tarda una de las partículas en hacer este movimiento hasta aquí, la onda se ha desplazado hasta otra posición que se encuentra en el mismo estado de vibración. Es decir, el tiempo que ha pasado de aquí a aquí, eso también sería el periodo. Y esto es la distancia, o esta misma distancia, medida en este eje X, esto en tiempo, sería la longitud de onda, que esto es una nueva, digamos, una nueva constante que tenemos en el movimiento ondulatorio. Longitud de onda, que es lo que se ha desplazado la onda de un punto a otro que tienen el mismo estado de vibración. Si cogemos este, vamos a poner este que hemos dicho aquí, pues es esto. Esa distancia tarda de llegar aquí a aquí un periodo, pero además la longitud que describe sobre el eje X, si este es el eje X, es la longitud de onda. Y hay otra, ahí tenemos también, igual que la frecuencia era la inversa del periodo, tenemos aquí otra constante que se llama número de onda, que es la inversa de la longitud de onda. Y por tanto se mide en metros menos 1, o radianes partido por metro. Una vez que tenemos todo esto, vamos a ver cómo es la ecuación típica de una onda. Y dónde están estas constantes. Bueno, la ecuación típica de la onda, como tenemos aquí puesta, esa es una concreta de nuestro ejercicio, sería amplitud por seno. Aquí nos pasa lo mismo, podemos describirla utilizando una función de tipo senoidal o una función de tipo cosenoidal. La mayoría de las veces quizás os encontréis seno, pero también os podéis encontrar coseno. Y después tendréis la pulsación por el tiempo más menos el número de onda por X y más la fase inicial. O de otra manera expresado, que también puede ser, vamos a borrar un poquito aquí para que nos quepa, también se puede expresar de la siguiente manera. Puesto que la pulsación es 2pi partido por el periodo, y puesto que el número de onda es 2pi partido por la longitud de onda, a omega la podemos representar como 2pi partido por el periodo y por el tiempo, más menos k 2pi partido por la longitud de onda y por la distancia recorrida por la onda, y más la fase inicial. Podemos sacar factor común 2pi, y otra forma de representar la ecuación de una onda sería esta: 2pi por la relación entre el tiempo y el periodo, más menos la relación entre x y la longitud de onda y la fase inicial. De cualquiera de estas maneras es nuestra ecuación. Entonces vamos a comparar esta que tenemos, que es la concreta de nuestro ejercicio, con estas que hemos desarrollado aquí. ¿Qué nos piden en el ejercicio? Pues en el ejercicio nos piden calcular la amplitud, calcular la pulsación, calcular el periodo, calcular la frecuencia, calcular el número de onda, la longitud de onda, la fase inicial y más cosas que nos van a pedir, hacia dónde se desplaza la onda y bueno. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar. Ahora quizá tengamos que dibujar más aquí, pero comparamos, por ejemplo, esta con esta y vemos que directamente podemos saber que la amplitud es 3. ¿En qué se mide la amplitud? En metros. La amplitud es la máxima elongación, pues se mide en metros. Después tenemos, este número es la pulsación. La pulsación, en este caso, es 6 radianes partido por segundo.
El número de onda, olvidamos este signo, ahora veremos qué significa. El número de onda sería 2 metros a menos 1. ¿Qué más tenemos? ¿Qué nos han pedido? Nos han pedido el periodo. Pues como el periodo nosotros sabemos, que hemos dicho antes, que omega, voy a poner aquí para despejar, omega era 2pi partido por el periodo, pues el periodo será 2pi partido por omega. Y por lo tanto, como tenemos omega, pues 2pi partido 6. 2pi partido por 6, pi tercios. El periodo es pi tercios segundos. Acordaos de cuando hagáis los cálculos, el argumento del seno, poner la calculadora en modo radianes, porque estos ángulos se miden en radianes y si no os va a dar, vais a tener problemas con los resultados. La frecuencia, como la frecuencia, voy a poner aquí abajo, la frecuencia es inversa del periodo, pues entonces 3, la inversa, 3 partido por pi, nos da una frecuencia de 0,95 segundos a lo menos 1 o hercios. 0,95 segundos menos 1. ¿Qué más nos piden? Nos piden también la longitud de onda. Hemos dicho que K era 2pi partido por la longitud de onda, por lo tanto la longitud de onda será 2pi partido por el número de onda, y el número de onda lo tenemos, que es este número 2 de aquí, pues 2pi partido por 2, pi. La longitud de onda se mide en metros, entonces tenemos que longitud de onda es pi metros. Ya tenemos los primeros datos que nos pide el problema directamente obtenidos de la ecuación del movimiento ondulatorio que nos han proporcionado al inicio. ¿Qué más cosas nos dice? Bueno, el sentido de propagación de la onda. Fijaos, si nosotros tenemos, por ejemplo, si vamos a hacer esto, poner aquí, esto es una parte de una función, imaginaos que esta función es igual a f de x. Si yo a este argumento de la función le añado una cantidad, por ejemplo, x más 3, bueno, vamos a ponerlo, para no poner números, para mi función en vez de x va a ser x más a, lo que yo hago es desplazar la función hacia acá. Eso lo podéis comprobando haciendo cualquier función. Y por el contrario, si yo le añado una cantidad negativa, menos a, lo que hago es desplazar mi función hacia la derecha. Es decir, que si el signo es negativo, la función se desplaza hacia la derecha. Y si el signo es positivo, se desplaza hacia la izquierda. Esto, imaginaos, en función seno, que es la que tenemos, y igual, por ejemplo, seno de x es mi primera función. Y es así. Si yo lo que hago es seno de x más 5, lo que yo voy a hacer es desplazar esa distancia hacia la izquierda. Y va a estar desfasada mi función, pero hacia la izquierda. Sin embargo, si yo pongo mi función seno de x menos 5, lo que hago es desplazar la función hacia la derecha. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que si el signo que aparece es en cualquier programita que os dibuje gráficas, probadlo y lo comprobaréis. Coged cualquier función y al argumento, a la x, le sumáis una cantidad o le restáis una cantidad y veréis cómo con respecto a la función original se desplaza. Entonces, si nosotros tenemos aquí un signo negativo, eso quiere decir que nuestra onda se está desplazando hacia la derecha del eje X. Nosotros vamos a tener esto así. Este va a ser nuestro X y nuestra Y. Y entonces, cuando el signo sea negativo,
la onda se va a desplazar con una velocidad, que ahora veremos cuánto es, hacia la derecha. Sin embargo, si el signo es negativo. Y si el signo es positivo, la onda se está desplazando hacia la izquierda. Nos piden, en este ejercicio, velocidad de propagación de la onda. La velocidad de propagación de la onda es la longitud recorrida en el tiempo recorrido. Y en esta longitud, en una longitud de onda, la onda va a tardar un tiempo, el periodo concretamente, en desplazarse. Por lo tanto, la velocidad va a ser esta. Y puesto que tenemos pi y tenemos el periodo, pi tercios, pues va con esta y nos queda 3 metros por segundo, que va a ser la velocidad. La onda se va a desplazar hacia la derecha con una velocidad de 3 metros por segundo. Vamos a ponerlo aquí. Velocidad 3 metros por segundo. ¿Y qué más nos piden? Nos piden la diferencia de fase. Nos dicen qué diferencia de fase hay. Bueno, otra cosa que podríamos pensar es dónde está, qué fase inicial hay aquí. Esto, digamos, es la fase. La fase inicial la tenemos que hallar cuando x es 0 y cuando t es 0. Es decir, tenemos que calcular y para x0 y para t0. Y esto sería 3 seno de 6 por 0 menos 2 por 0. Y esta, lo que calculamos aquí es digamos, la posición que se encuentra, en qué posición se encuentra la partícula inicial cuando nos encontramos en el momento inicial de la onda, x0, t0. Pero la fase inicial es solo esto. ¿Cuánto es la fase inicial? Pues 0. En este caso también sería 0 esto, porque sería igual seno de 0 es 0, 3 por 0, 0. También todo sería 0 en este caso. Pero si nos piden la fase inicial, lo único a lo que nos tenemos que remitir es a esto. Imaginaos por ejemplo, que tenemos esta otra ecuación, 3 seno 6t menos 2pi más pi. Esta es la fase, hemos quedado, en cualquier t. Bueno, pues cuando la fase inicial es cuando t es 0, uy, he puesto aquí 2x, perdón, 2x. Cuando t es 0 y x es 0, ¿cuánto vale la fase inicial? Pues esto es 0 y esto es 0. En este caso la fase inicial sería pi. Más cosas. También nos están pidiendo la aceleración a los 5 segundos de un punto situado a 1 metro del origen. Aceleración en t a los 5 segundos en t5 y x igual a 1. La aceleración, vamos a ver si derivamos esta, tendríamos la velocidad. La velocidad con respecto vamos a poner la velocidad x. Entonces tendríamos aquí 3 coseno por 6, que son perdón, por 6
coseno de 6t menos 2x. Menos 2x. Es que yo aquí quería hacer una cosa, quería que vierais, que lo compararais. Bueno, vamos a ver, esperad. Vamos a ver. En el ejercicio inicial que yo he hecho, o sea, en el dibujo, tenemos vibrando con un movimiento armónico cada una de las partículas del medio, por ejemplo, este que está en esa posición, cuando está separado esta distancia x de s, está aquí, y además ha pasado un tiempo t, ¿de acuerdo? Está vibrando, pero digamos que podemos considerar el movimiento armónico de cada una de las partículas. Si a nosotros nos dicen una partícula separada, ¿cuánto nos han dicho? Una partícula separada, es decir, x ha pasado 1 metro desde el origen, este es el origen, y además ha pasado 5 segundos, tiempo es 5 segundos, nosotros podemos considerar la velocidad y la aceleración que teníamos en el más. Si os acordáis, la velocidad en el más era omega por a, la velocidad máxima, y la velocidad y la aceleración sería omega cuadrado en valor absoluto por la aceleración máxima por a. ¿De acuerdo? Si recordáis pero nosotros, estas serían las velocidades máxima y aceleración máxima. La velocidad máxima la tendríamos aquí, velocidad mínima en los extremos del movimiento, mientras que por el contrario la aceleración máxima estaría en los extremos del movimiento y la aceleración mínima en el origen de cada movimiento armónico. ¿Cómo llevamos estas cantidades? Las llevamos derivando la ecuación del más. En el más x consideramos esta como si fuera x, y entonces esto era amplitud, seno, omega t, más fase inicial, en este caso la fase inicial es 0. Si nosotros derivamos esto, la velocidad nos daría a omega coseno de omega t. Y derivando esto, la aceleración nos daría menos a omega cuadrado seno de omega t. Esa sería la aceleración. A por seno de omega t, a seno de omega t es x, con lo cual tenemos que la aceleración recordad que la velocidad era omega por a cuadrado menos x al cuadrado, raíz cuadrada de a cuadrado menos x al cuadrado, y la aceleración en cualquier punto era omega cuadrado por x, la distancia en la que estuve. Como nos están pidiendo en un punto t, nos están pidiendo esto, ¿qué aceleración tiene un punto que está situado a 5 segundos del origen y a 1 metro del origen? Pues tenemos que averiguar, esto lo tenemos, x es 1, y por lo tanto no nos queda nada más que hacer, que la aceleración es omega al cuadrado perdón, os he dicho que esto lo tenemos, pero esto no lo tenemos. Esta x, digamos que es la y de nuestro movimiento. Entonces la tenemos que calcular con respecto a nuestra ecuación. Vamos a ver aquí. Estoy liando yo y os estoy liando a vosotros. A ver. Nosotros sabemos que la aceleración de cualquier punto es omega al cuadrado por x. Esto describiendo el movimiento armónico. Pero esta x aquí es y en este caso. Porque es donde se encuentra nuestra partícula individual que está separada a una distancia x del origen.
Entonces, digamos que mirándolo así, esta sería nuestra X antiguamente cuando lo referíamos, cuando hacíamos el movimiento armónico. Pero ahora es Y. Entonces, ¿cuánto vale Y? Hay que calcular esta Y para X separada a una distancia 1 del origen y para T igual 5 segundos. Pues esto nos va a valer 3 seno de 6 por 5 menos 2 por 1 en radianes, ¿de acuerdo? Y esto nos da una cantidad de en valor absoluto 29,26 metros segundo al cuadrado, que es lo que nos estaban pidiendo. A ver, lo que yo no quiero... Fijaos en... no quiero que tengáis confusión con esto de la X y de la Y. Es una cuestión relativa. Yo ahora, digamos que en esta, como estoy describiendo mi movimiento de esta manera, pues yo considero que esto es la Y. Entonces esto en lugar de la X que yo ponía, pues ponemos la Y. Pero no tiene... Y lo mismo nos pasa aquí. Porque está moviéndose, digamos, en la vertical y lo referimos al eje Y. Pero no hay ninguna variación. Es decir, esto sería Y de mi movimiento. En otras ocasiones, cuando el movimiento lo hacíamos así y lo referíamos a un muelle que estaba oscilando en este sentido, pues a lo mejor a esto lo llamamos X, pero ahora lo vamos a llamar Y porque me interesa para mi onda transversal que se está moviendo en esa dirección. Entonces con esto, digamos que ya hemos visto todo lo que nos estaban pidiendo. A qué aceleración oscila, con qué velocidad, hacia dónde se dirige la onda. Aquí es importante resaltar que la velocidad esta es una velocidad constante, es la velocidad de la onda. Sin embargo, si a mí me pidieran esta velocidad, esta otra velocidad no es una velocidad constante, esta velocidad es la velocidad de cada una de las partículas que oscilan alrededor de su posición. Entonces esta velocidad es variable y depende precisamente de la distancia al origen. Aquí la velocidad sería máxima y en los extremos la velocidad es mínima. Y la aceleración le pasa igual. La onda no tiene aceleración, va con velocidad constante. Sin embargo, el movimiento armónico de cada una de las partículas del medio que están oscilando sí tiene aceleración máxima. Cuando la amplitud es máxima, es en los extremos de su posición de vibración y aceleración mínima en el centro. Ahora veremos más ejercicios y lo iremos viendo. Y con eso terminamos el ejercicio.